En la presentación yo decía que estaban todos los presidentes del planeta, pero hay algo que llama la atención. Muchos hablan y se van. No escuchan al resto, sí. Es lo que hizo Obama. Habló, hizo su discurso y se fue. Hay otros que hablaron casi por primera vez, digamos, que se los está esperando. Como Gaddafi. Como Gaddafi, por ejemplo. Es decir, uno no tiene siempre la posibilidad de tener a todos los mandatarios juntos, verlos en sucesión. Independientemente, uno puede analizar esto que dice Pedro. Bueno, yo voy, doy mi discurso y me voy. Pero para nosotros, como televidentes, digamos, o como analistas de esto, verlos a todos en un mismo marco siempre resulta interesante porque te da la foto del mundo en este momento. Sí, también es verdad que no pueden replicar porque no hay una segunda... No hay debate. Claro, no hay debate. Pero indudablemente las repercusiones son más para afuera que para el debate interno entre los presidentes, ¿no? Fíjense ustedes cómo el tema Honduras, que se puso en escena en ese momento, tuvo inmediatas repercusiones, el rechazo inclusive de Micheletti ante los dichos de Bueno, no de fue la casual ONU. el regreso de Zelaya precisamente en esta semana también, digamos, hubo algo ahí cuando Zelaya decía antes del fines de septiembre voy a estar de vuelta y cumplió, tenía que ver también con este que se calendario. cumple, precisamente con esta agenda, exactamente. Ahora, vos mencionás la palabra agenda y uno ve estas reuniones y uno siempre se pregunta, ¿quién marca la agenda? Porque muchos diarios en el mundo titularon Ultimátum a Irán. Vos decís ayer. Claro, pero bueno, viene después de haber escuchado a Ahmadinejad, de la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Vos decís que no viene después de que Irán anunció el 21 de septiembre que tenía una segunda planta. No sé hasta cuánto está relacionado, porque Gaddafi también criticó... Expliquemos un poquito de qué estamos hablando. Estamos Vale. hablando del ultimátum a Irán, del que nos enteramos ayer, que tiene que ver con el anuncio que hizo Irán el 21 de septiembre de una segunda planta de enriquecimiento de uranio, que según dice, la puso en marcha ahora, pero que le desconfían a Irán y dicen, no, está puesta hace por lo menos 4 años. Estamos Sí, hablando de eso. y además porque hubo discursos fuertes respecto de Irán, y la pregunta es ¿cómo se resalta qué? ¿Se resalta el discurso contra Irán o se resalta la excentricidad de Gaddafi que critica, por ejemplo, a Estados Unidos utilizando la palabra excentricidad? Estados Unidos está teniendo una base militar con presos que en el lenguaje argentino diríamos a disposición del Poder Ejecutivo desaparecidos, la base de Bagram en Afganistán, y eso no es un escándalo en Naciones Unidas. O cuando lo dice Gaddafi es una excentricidad. Bueno, cuando ataca el Consejo de Seguridad, si quieren lo podemos ver de qué se trata, qué estuvieron hablando. Dale. If we continue down our current course, every member of this assembly will see irreversible changes within their borders. Our efforts to end conflicts will be eclipsed by wars over refugees and resources. Development will be devastated by drought and famine. Land that human beings have lived on for millennia will disappear. Future generations will look back and wonder why we refused to act, why we failed to pass on an environment that was worthy of our inheritance. پذیرفتنی نیست که عده‌ای از چند هزار کیلومتر دورتر در منطقه خاورمیانه دخالت نظامی کنند و کشتار، جنگ، ترور، تهدید و تجاوز را به همراه بیاورند. اما حساسیت‌های ملت‌های منطقه به سرنوشت و امنیت ملی خود و فریاد اعتراض آنان به بی‌عدالتی‌ها و تجاوزها و حمایت آنان از هموطنان و همکیشان مظلومشان را ضدیت با صلح و دخالت در امور دیگران بنامند. الديباجة تقول أن الأمم متساوية كبيرها وصغيرها. هل المقاعد الدائمة هل نحن متساويين فيها؟ أبدا غير متساويين. والديباجة تقول أن الأمم المتحدة متساوية كبيرها وصغيرها في الحقوق. طيب حق الفيتو هل نحن فيه السواسية؟ الديباجة تقول متساويين في الحقوق الأمم الكبيرة والصغيرة. هذا الديباجة وهذا التي وافقنا عليه. وليس في هذا الميثاق ما يصوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما. يعني نظام الحكم هذا شؤون داخلي لدولة ما. لا يحق لأحد أن يتدخل فيه.
Los gestos dicen cosas a veces que no dicen las palabras, arrojar, ¿no? Lo Qué que poco tiene que ver con- civilizado, ¿eh? No, Qué poco no, civilizado. yo no estoy diciendo Yo prefiero ese estilo civilizado de los británicos, No, que yo no masacraban gente, pero a las 5 de la tarde cortaban y venía a tomar el té. ¿Qué quiere que te diga? Es muy interesante porque viene a cuento que muchas veces no podemos responder los mails de los televidentes, que son muchos, les decimos, los recibimos, los Gracias. leemos, a veces podemos y a veces no podemos responder. Y hubo muchos que tuvieron que ver justamente con este tema del que estás hablando vos, en relación a los comentarios de Carlos Gaveta la semana pasada sobre las formas de la política. Algunos absolutamente coincidiendo con Gaveta y otros diciendo no, la forma no es lo que importa. Es una discusión... A propósito de Chávez. interesante. Era a claro, propósito de Chávez, Lula y demás. Y en este caso tiene un poco que ver con lo que está diciendo Pedro. ¿Vos decís que, por ejemplo, la gente que lo critica a Gaddafi lo critica por las formas? No, obviamente que no, pero muchas veces se agrega como el excéntrico, provocador y este tipo de cosas. O sea, no es muy educado el hecho de agarrar a algo y tirarlo para atrás en el medio del programa. Imagínense que ahora uno lo hace. No es como muy educado. Pero algunas de sus críticas son compartidas por muchos, que lo dicen en otro tono tal vez. Tampoco le dan mucha bolilla, ¿no? Aunque Sí. lo digan en otro tono. Sí, a mí me da la sensación de todos modos que lo que tiene que ver con Gaddafi no tiene que ver precisamente con su discurso y que la excentricidad del gazebo o la carpa que instala, digamos, puede dar notas de color a los diarios, pero que las críticas fundamentales en términos políticos vienen de una historia. La cuestión de Lockerbie estuvo dando vueltas mucho en todos estos días, digamos que hayan liberado al libio que estaba preso por el atentado y que lo hayan recibido como un héroe en Libia, cayó mal. También es cierto que hubo familiares de muertos de Lockerbie que Que se estuvieron con encontraron, sí, Gaddafi, asombroso. digamos, es decir, uno tiene que mirar en ese sentido todo. Y en relación a Ahmadinejad, vos hablabas de la gente que da su discurso y después se va. Hubo muchos que se fueron cuando empezó a hablar. También, Ahmadinejad, es que verdad. también es un gesto. Es decir, y hubo desde Israel un pedido para que eso se hiciera más colectivo. La Unión Europea había dicho que si hablaba, o Alemania había dicho, mejor dicho, que si Ahmadinejad mencionaba la cuestión de la negación del holocausto en el discurso, se iban a levantar y se iban a ir. Igual no es por eso, ¿eh? Igual el rechazo a Ahmadinejad y a Irán no es por lo que diga hoy Ahmadinejad, porque Irán tuvo 8 años un presidente súper aperturista hacia Occidente y lo ninguneaban de la misma manera. Y hablaban de atacar Irán de la misma manera. O sea, va más allá de este personaje que puede ser más revulsivo por la negación del holocausto que hace públicamente, y sobre esto hemos hablado en más de una oportunidad en nuestro programa. Acá lo que no le perdonan a Irán es haber derrocado al Shah en 1979 y no aliarse con Estados Unidos. Y hasta el día de hoy no se lo perdonan. Bueno, pero no está mal, ya que hablamos varias veces de lo de la negación del holocausto, no está mal que volvamos a decir lo que pensamos nosotros en relación a eso. Sí, pero yo no sé si hace falta agregarlo. En su momento, cuando se hacía la conferencia esta de negadores del holocausto en Teherán, bueno, yo también lo dije, yo a esa conferencia no voy. Yo no me siento en una misma mesa con gente que niegue el genocidio en la Argentina, o la dictadura militar en la Argentina, o los desaparecidos, o con alguien que niegue el holocausto. Pero creo que en eso no es el tema con Irán. Esa es la excusa hoy con Ahmadinejad. Por eso, esto es independientemente de lo que tiene que ver con lo que vos decías del ultimátum por la cuestión nuclear y lo que dijo ayer el presidente Obama, que tenemos que estar muy atentos a eso, una vez más que no se descarta la opción militar. Sí, también con Saddam Hussein, más allá de quién era Saddam Hussein, hubo una gran mentira y los responsables de esa mentira se pasean libremente por el mundo, como José María Aznar cuando viene a la Argentina y no se le pregunta nada sobre eso. Se le hacen muchas notas igual. Podemos ver si les parece a nuestros presidentes, los presidentes de la región. Sem vontade política, continuarão a proliferar golpes de Estado, como o que derrocou o presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, que se encontra desde segunda-feira refugiado na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa. A comunidade internacional exige que Zelaya reassuma imediatamente a presidência de seu país e deve estar atenta à inviolabilidade da missão diplomática brasileira na capital hondurenha. Preocupa-nos a resistência dos países desenvolvidos em assumir sua parte na resolução das questões referentes à mudança do clima. Eles não podem lançar sobre os ombros dos países pobres em desenvolvimento responsabilidades que lhes são exclusivas. O Brasil está cumprindo a sua parte. Vamos chegar a Copenhague com alternativas e compromissos precisos. Aprovamos um plano de mudanças climáticas que prevê a redução de 80% do desmatamento da Amazônia até 2020. Algunos hechos que sucedieron entre el día lunes y el martes
hacen que mi intervención comience contándoles que en Tegucigalpa, República de Honduras, la embajada de mi país, la República Argentina, hace casi 2 días que le han cortado la luz. Y por cierto, no es por no haber pagado la cuenta, sino que obedece a razones más graves. Al lado de la embajada de Argentina existe un canal de televisión que transmitiría las noticias de la llegada del presidente Zelaya a Honduras, de la represión, de las marchas a favor de la restitución democrática, y esta ha sido una de las causas. Hemos tenido, en todo caso, más suerte que la embajada de la hermana República del Brasil, a la cual en las primeras horas no solamente le cortaron la luz, sino que también el agua, por albergar al presidente constitucional Manuel Zelaya. Debo decirles, como latinoamericana, que ni en Chile, durante la dictadura del general Pinochet, ni en Argentina, durante la dictadura del general Jorge Rafael Videla, tal vez las 2 dictaduras más cruentas de la América Latina, hubo un comportamiento similar con embajadas que activamente trabajaban en el asilo de los refugiados. Por eso yo apelo, y lo hago porque he participado activamente desde la Organización de Estados Americanos, acompañando también al anterior presidente de esta asamblea, al padre Miguel Dascoto, a El Salvador, para poder realizar una tarea precisamente de salvaguarda de lo que a mi criterio constituyen 2 valores básicos que ha logrado construir nuestra región y que es la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Yo sé que tal vez dentro de 4, 5, 15 oradores haga uso de la palabra el señor presidente de la República Islámica del Irán. Seguramente volverá tal vez a negar tragedias históricas que Occidente ha sufrido durante el siglo XX. Seguramente invocará la amenaza de otros imperialismos. Seguramente también invocará a Dios. Yo quiero decirle que mi país, la República Argentina, no es ni por historia ni por convicción un país imperialista. Es un país que, al contrario, ha sufrido en su origen el rigor colonial y también sufrió durante el mundo bipolar la doctrina de la seguridad nacional. Por eso, humildemente, como presidenta de la República Argentina, voy a volver a reiterar una vez más ese pedido de lograr que los funcionarios a los cuales la justicia argentina les asigna responsabilidades puedan ser extraditados, no para ser condenados, sino para ser juzgados y para poder hacer uso de todos los derechos y garantías de los que tienen todos los ciudadanos argentinos y extranjeros en nuestro país. Ya no huele a azufre aquí. Mire, ya no huele a azufre. No huele, no huele. No, huele más bien a otra cosa. Huele a esperanza. Y hay que poner el corazón a la esperanza. Hay que poner el corazón a la esperanza. Militares norteamericanos que están en Honduras sabían del golpe y lo apoyan. Y apoyan a los militares de Honduras. Y ahí las contradicciones en Obama. Y más allá de Obama. A veces uno dice, ¿será que hay 2 Obama?
El que habló aquí ayer y otro, un doble. El que apoya el golpe en Honduras o el que permite que sus militares apoyen el golpe de Honduras. ¿Será que piensa buscar la paz, su segundo pilar, con 7 bases militares más en Colombia? Esas 7 bases militares son una amenaza, no solo para la paz posible en Colombia, sino para la paz en Sudamérica. Razón tenemos los gobiernos de América del Sur para haber expresado cada uno con su estilo y con su intensidad nuestra gran preocupación por la instalación de esas 7 bases militares gringas en territorio colombiano. ¿Cuál es Obama? ¿Cómo se le está dando todavía mucho crédito al presidente de los Estados Unidos en América Latina, ¿no? Permanentemente se juega con esto, no se lo acusa. Ahora se está diciendo cuál es el verdadero Obama, pero durante mucho tiempo se le decía en estos meses, bueno, tiene que aprender, bueno, esperamos que haga otra cosa. Hay un amigo periodista muy inteligente que dice, cuando Obama suma, todo esto se va a quedar en claro. Ahí ya vamos a saber qué pasa. Pero se discute abiertamente de quién es el presidente de Estados Unidos. Esto también es notable, ¿no? Es una y se siguió discutiendo en Pittsburgh esto. Hay una excelente nota del colega Alfredo Zayat hoy en Página 12 sobre la continuidad de los funcionarios de Goldman Sachs en la administración Clinton, Bush, Obama, como que son los que realmente tienen el poder económico detrás de los que están gobernando. Sí, pasa en varios países eso. Pasa en varios países. Uno de los temas que se discutió o que no se discutió más bien en Pittsburgh en este G20, es el tema de el trasfondo de esta crisis económica, si está superada o no está superada, y me parece que es uno de los grandes temas, porque de ahí también parte cuál es el diagnóstico que haces y por lo tanto cuáles son las soluciones que propones. La presidenta argentina, por ejemplo, volvió a hablar como referente de Joseph Stiglitz, uno de los economistas estadounidenses, ex premio Nobel, ex vicepresidente del Banco Mundial, que es uno de los que postulan que esta crisis en realidad fue un problema de falta de regulación en los mercados. Entonces la solución vendría por una mayor regulación. Ahora, el tema es que otros le cuestionan a esta línea que tiene Stiglitz, Krugman y demás los economistas catalogados como progresistas dentro del establishment. Otro premio Nobel. Otro premio Nobel, que en realidad regulación no faltó nunca. Por ejemplo, el gobierno de Reagan fue muy regulacionista, pero el tema o la gran pregunta es ¿regulación a favor de quién? ¿O para qué la regulación? Y este me parece que es el gran problema, porque el sistema financiero de Estados Unidos o el mercado de valores de Estados Unidos no se puede decir que no tenga regulaciones, tiene muchas regulaciones, pero el tema es que las regulaciones por ahí no apuntan justamente a evitar estos excesos que llevaron o esta acumulación que llevó a esta crisis. Entonces, ahí hay otra cuestión, el tema de para qué las regulaciones, por ejemplo, todas las regulaciones, las intervenciones fuertes que se dieron en estos últimos meses, tanto de Estados Unidos como los gobiernos de la Unión Europea, fue para fortalecer a los bancos o a las grandes empresas, a los grupos que estaban dañados por el tema de la crisis, es decir, que restablece otra vez como el viejo sistema de poder. Con lo cual, ahí hay un serio cuestionamiento a que si esto es una solución o simplemente le puso paños fríos a una crisis que todavía no terminó de superar. De todos modos, en términos formales, y antes de saludarlo a Félix Taylor, lo que hay que decir es que para la región, para la Argentina también, pero para la región, cambian algunas cositas a partir de ahora, que va a ser el G20 y no el G8 el que va a estar, digamos, monitoreando de alguna manera lo que tiene que ver con el futuro de la crisis. Hay un escenario mucho más interesante para discutir, entre otras cuestiones, esto, el diagnóstico, y no comprar siempre el diagnóstico que te tiran los países centrales.